Me llamo Adrián, tengo 31 años, y llevo casi una década solucionando problemas invisibles que mantienen Internet funcionando. Servidores, arquitecturas backend, bases de datos enormes que no perdonan ni un error. Nada glamuroso, nada que salga en portadas. Pero es mi mundo. Mi hermano menor, Lucas, 28, siempre vivió en un universo paralelo al mío. Uno dorado, cálido, lleno de aplausos y expectativas ajenas. Yo era el responsable, el que hacía las cosas bien sin pedir nada. Él, el prodigio encantador que recibía reconocimientos por existir. Mi infancia estuvo marcada por esa diferenciación tan clara que, con los años, dejó de doler para convertirse en un ruido de fondo constante. Por ejemplo, mis cumpleaños, olvidados más veces de las que quiero admitir. El suyo, bueno, el suyo incluía globos, comida especial, pastel temático y la presencia de familiares que ni siquiera sabía que teníamos. El favoritismo no era un secreto ni una sospecha. Era un hecho. Cuando llegó el momento de escoger universidades, mis padres hipotecaron la casa para que Lucas pudiera estudiar en la institución que él merecía. A mí, en cambio, me dijeron que sería una excelente lección de carácter pagar mis estudios con préstamos. Yo no protesté. Nunca lo hacía. Era el hijo que no generaba problemas. Mientras yo trabajaba medio tiempo, sacaba buenas notas y evitaba sobresaltos, Lucas coleccionaba suspensiones escolares, proyectos incompletos y noviazgos caóticos como quien acumula medallas. Un desastre adorable, como decía mi madre. A veces pienso que mis padres hablaban en dos idiomas distintos dependiendo de con quién trataran. A él le decían, tienes tanto potencial, solo necesitas motivación. A mí me decían, relájate un poco, te tomas la vida demasiado en serio. Un doble estándar tan evidente que, si no fuera mi propia familia, lo habría encontrado cómico. Lo más absurdo fue una escena que todavía recuerdo con una claridad casi cinematográfica. Acción de gracias, yo con 17 años, recién aceptado en la universidad con una beca parcial después de romperme el alma durante años. Lo anuncié en la mesa. Mi padre levantó la mirada, murmuró un bien hecho y siguió comiendo. Nadie pareció impresionado. 5 minutos después, Lucas anunció que había sido aceptado como suplente del equipo de fútbol americano de la preparatoria. Suplente. La cena se detuvo. Mi madre lloró de emoción. Mi padre llamó a su hermano para presumirlo. Al día siguiente, ropa deportiva nueva y una comida especial para celebrarlo. Mi logro terminó reducido a un imán de refrigerador. Pero bueno, después de graduarme, me mudé a Austin y conseguí trabajo en Techpulse Data, una consultora pequeña pero seria. Mi primer sueldo fue de $63,000. No vivía mal, pero tampoco sobraba nada. Mi estudio era tan pequeño que desde la cama podía alcanzar la nevera. El aire acondicionado funcionaba cuando quería y las paredes vibraban cada vez que mis vecinos discutían, lo cual era básicamente a diario. Mi coche, un Toyota Corolla 2004 con más vida que yo, consumía aceite como si fuera adicto. Mientras yo ahorraba cada centavo posible con un plan claro en la cabeza, montar mi propio negocio, Lucas andaba por la vida improvisando. Primero quiso abrir un servicio de cafés personalizados por suscripción. Nunca entregó ni uno. Luego intentó vender ropa urbana que llegó desde China con errores ortográficos tan grandes que hasta daban lástima. Después quiso ser influencer motivacional, grabándose a las 5 de la mañana mientras preparaba café y hablaba sobre disciplina. Sus videos más vistos no superaban las 900 reproducciones, y probablemente la mitad eran familiares. Aún así, mis padres lo alababan como si fuera un visionario incomprendido. Yo seguía ahorrando, estudiando, trabajando, manteniéndome firme. Sabía lo que quería, y sabía que nadie iba a dármelo. Y entonces, hace 4 años, sucedió algo que no veía venir. Lucas me llamó. No para pedirme dinero. No para que le resolviera algún desastre. Su tono era distinto, más serio. Casi adulto. Adrián, tengo que hablar contigo, me dijo. Viajé a Denver para una conferencia de trabajo y propuso encontrarnos en un café. Llegó puntual. Ya eso era una señal. Pero lo que traía, lo que puso sobre la mesa, me dejó helado. Un plan de negocios. Real, impreso, organizado. Con proyecciones, análisis, entrevistas a clientes potenciales. Había trabajado 18 meses en una agencia de marketing y, por primera vez en su vida, parecía haber encontrado algo que le importaba. Y ahí comenzó la historia que cambió mi vida.
Y también la traición más grande que he vivido. Lucas no era la persona que recordaba. O al menos no parecía serlo ese día. Se sentó frente a mí con una carpeta azul impecablemente organizada, marcadores de colores y hasta notas adhesivas. Cuando la abrió, sentí que estaba viendo a un completo desconocido. He estado trabajando en esto más de un año, dijo, sin su acostumbrado tono arrogante, sin la sonrisa sobradora de siempre. Su idea era simple y brillante. Empresas medianas del sector industrial y tecnológico necesitaban marketing profesional, pero las grandes agencias las ignoraban y las pequeñas no sabían cómo manejar cuentas complejas. Un hueco enorme en el mercado. Lucas lo había notado mientras trabajaba en su antigua agencia. Me habló de reuniones llenas de frustraciones, clientes perdidos por falta de estructura, promesas incumplidas, y una oportunidad que nadie estaba aprovechando. Me mostró números. Me mostró gráficas. Me habló con claridad, sin exageraciones. Por primera vez, vi a un Lucas diferente, uno que quizás siempre estuvo escondido bajo el caos habitual. Ya he ahorrado 25,000, dijo, orgulloso. Me quedé mudo. Lucas y ahorrar solían ser conceptos incompatibles. Necesito un socio, Adrián. Uno que sepa construir la parte que yo no puedo. Tú puedes manejar los sistemas, la tecnología, todo lo que hace que un negocio funcione. Se inclinó hacia mí, con una seriedad que nunca antes le había visto. No quiero solo tu dinero, te quiero a ti como socio. 50 y 50. La empresa será nuestra. Te lo prometo. Fue esa última frase la que perforó todas mis defensas. Porque no sonaba a una de sus ocurrencias impulsivas. Sonaba real. Y claro, caí. Mi segundo error no fue confiar en él. Fue confiar sin escribir nada. Le transferí mis $5,000 de ahorros, todos, absolutamente todos. El número en mi cuenta descendiendo hasta casi cero fue como una punzada en el pecho, pero me repetí que valía la pena. Durante los primeros meses, trabajamos como si nos persiguieran. Lucas consiguió un pequeño local funcional en Denver, contrató a un redactor y un diseñador joven, y dedicó su tiempo a vender, negociar y enamorar clientes. Yo hacía todo lo demás desde Austin. Salía de mi empleo de tiempo completo y me metía de lleno a crear un sistema operativo interno, diseñar flujos de trabajo, programar herramientas a medida, integrar un CRM, automatizar reportes, entrenar al personal, dar soporte, o resolver crisis. Trabajaba 4, 6, a veces 8 horas adicionales cada noche. Los fines de semana desaparecieron. Mi vida social se evaporó. Chloe, mi novia entonces, me lo advirtió más de una vez. Adrián, ¿y si tu hermano vuelve a ser el mismo? ¿Y si quedas fuera? Yo defendía a Lucas como si fuera un niño. No, está cambiando. Lo siento. Esta vez es diferente. Chloe no lo dijo, pero sus ojos gritaban, ¡qué ingenuo eres! Y aún así, la empresa creció. Rápido. Demasiado rápido. En 6 meses ya había varios clientes fijos, ingresos mensuales estables y más trabajo del que el equipo podía manejar. En un año, 15 clientes, equipos ampliados, una oficina más grande, logros que parecían irreales. Y ahí empezó a aparecer el Lucas de siempre. El de los trajes caros. El del BMW arrendado. El de las publicaciones inspiradoras en redes. El del ego inflado que crecía junto con las facturas. Cada vez que le preguntaba cuándo formalizaríamos nuestra sociedad, él alargaba la mano y movía la línea. Después del primer año. Después de alcanzar cierto nivel de ingresos. Después de estabilizar el equipo. Después. Yo empezaba a cansarme, pero seguía trabajando porque creía, porque quería creer. Hasta que un día, después de 2 años enteros de sacrificios, envié un correo formal detallando todo lo que había puesto: dinero, horas, infraestructura, ideas, soporte. Era casi un dossier. Su respuesta fue un mensaje corto, frío. Lo hablamos el próximo mes. Ese mes nunca llegó. Y entonces hice lo impensable. Tomé un día libre y manejé hasta Denver para enfrentarlo. Recuerdo su oficina moderna, el aroma a café caro, las paredes de ladrillo visto, el monitor gigante, su silla ergonómica ridículamente costosa. Recuerdo su gesto cuando me vio entrar, sorpresa y molestia. Cuando entramos en privado, su máscara cayó. Lo que me dijo marcó un antes y un después en mi vida. Adrián, lo nuestro fue una conversación, no un acuerdo formal. Prometiste un 50 y 50, respondí con la voz quebrada.
No puedo añadir socios ahora, dijo, recostándose con indolencia. No sería una decisión inteligente. Además, la empresa ya está muy por encima de lo que tú construiste. Me ofreció pagarme mis $5,000 con un interés ridículo. Quería comprar mi silencio y borrar mi trabajo de la historia. La rabia me nubló. Le dije que se quedara con el dinero, que jamás volviera a contactarme, que para mí estaba muerto. Salí de esa oficina con el corazón hecho trizas y un odio frío en el pecho. Ese viaje de regreso a Austin fue el más largo de mi vida. No sabía entonces que esa traición sería la chispa que encendería todo lo que estaba por venir. Volví a Austin con el estómago hecho un nudo. Manejé 4 horas repasando cada palabra que Lucas me había dicho. No fue un acuerdo. La empresa ya superó lo que tú hiciste. Puedo devolverte los 5,000. No hay espacio para socios. Cada frase era un golpe seco. Cuando llegué a mi apartamento, Chloe me miró apenas crucé la puerta y lo supo sin que dijera nada. ¿Te jodió?, preguntó con una franqueza quirúrgica. Asentí. No tenía energía para adornar nada. ¿Vas a demandarlo? Sería más caro de lo que podría recuperar, respondí, derrotado. Ella se quedó en silencio unos segundos, observándome como si quisiera sostener lo poco que quedaba en pie dentro de mí. Entonces diles a tus padres. Cuéntales la verdad. Respiré hondo. Yo sabía exactamente lo que iba a pasar. Lo sabía antes de marcar. Pero aún así, los llamé. La traición más profunda no vino de Lucas. Vino de mis padres. Les conté absolutamente todo. El acuerdo de palabra. El dinero que invertí. Los 2 años de trabajo. El hecho de que Lucas me había borrado cuando dejó de necesitarme. Cuando terminé, mi madre respondió con una tranquilidad cruel. Adrián, no puedes esperar que tu hermano te dé la mitad de su empresa. Tú aportaste $5,000 y él dijo que te los iba a devolver. Eso es justo. Sentí que me arrancaban el aire. ¿Y los 2 años de trabajo? Eres su hermano, dijo ella, casi irritada. Ayudar a la familia no es algo que se cobre. Luego vino mi padre. Mira, hijo. Hablamos con Lucas hace unos meses. Nos pidió consejo. Le dijimos que no tenía sentido darte una parte tan grande de una empresa que él dirige. No es personal. Ahí lo escuché. Ahí escuché lo que llevaban toda mi vida diciendo sin decirlo. Lucas merece más porque es Lucas. Tú debes conformarte. Sabían lo que planeaba, susurré. Le dijimos que tomara la mejor decisión empresarial, respondió mi padre. Mi madre remató. Quizá estás exagerando. Lucas hizo todo el trabajo duro. Tú solo ayudaste. Colgué sin despedirme. No tenía fuerza para discutir. Me quedé sentado en silencio, sintiendo una mezcla de angustia, rabia y un vacío indescriptible. Chloe se acercó y colocó su mano sobre mi hombro. ¿Otra vez eligieron su lado? Siempre, respondí, con una risa amarga que salió sin querer. La pregunta que venía era inevitable. ¿Y ahora qué vas a hacer? Había perdido mi dinero, mi tiempo, mis esperanzas. Y mi familia había dejado claro que no esperara justicia de ellos. Debí sentirme derrotado. Debí romperme. Pero lo que nació dentro de mí fue algo completamente distinto. Una rabia helada, controlada, peligrosa. Voy a superarlo en su propio territorio, dije mirándola con algo parecido a determinación. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella, entre intrigada y preocupada. ¿Qué sé exactamente cómo funciona su empresa? Sé que clientes están hartos, que procesos están mal, que errores cometen. Sé que necesitan, y sé cómo hacerlo mejor. Ella lo entendió de inmediato. Una sonrisa se dibujó en su rostro, mitad incredulidad, mitad admiración. ¿Vas a montar una competencia directa? Exactamente. Y así empezó mi verdadero camino. No para destruirlo, sino para construir lo mío. Los siguientes 14 días fueron un torbellino, noches en vela, hojas de cálculo, diagramas, llamadas discretas, reuniones improvisadas. Tomé cada contacto que había hecho a lo largo de esos 2 años. Jefes de proyecto que yo había entrenado. Desarrolladores que conocían mis sistemas. Clientes que yo había guiado desde las sombras. Todos me contaban lo mismo. La empresa de Lucas tenía creatividad, sí, pero era un desorden completo por dentro. Presupuestos que se disparaban. Fechas incumplidas. Clientes frustrados. Procesos rotos. Personal quemado. Las grietas que yo había tapado se habían abierto en cuanto me sacó del mapa. Y entonces, por primera vez desde que me robaron, algo se acomodó dentro de mí. Tenía un camino. Tenía un plan.
En 3 semanas había firmado mis 2 primeros contratos. Agencias pequeñas, sí, pero suficientes para probar que mi idea funcionaba. Y ahí contraté a mi primer empleado. Kaiden, un ingeniero que Lucas había traído para reemplazar mis sistemas y al que luego ignoró como a todos. Déjame adivinar, le dije cuando lo invité a un café. Lucas quiere que actualices mis sistemas sin gastar un centavo en infraestructura. Kaiden soltó una carcajada. Exacto. Y cuando le dije que era imposible, me respondió que no estaba siendo creativo. Lo contraté en 2 semanas. Ahí empezó la verdadera construcción de mi imperio. Silencioso, metódico, letal. Nada de rabietas. Nada de gritos. Nada de venganza infantil. Trabajo. Constancia. Resultados. Lo que Lucas me negó, yo iba a ganarlo solo. Y lo iba a superar. Los siguientes meses fueron una mezcla brutal de agotamiento, adrenalina y una claridad que nunca antes había sentido en mi vida. Era como si la traición de Lucas hubiera encendido dentro de mí un interruptor que llevaba años fallando. Durante el día seguía cumpliendo mi trabajo formal. Durante las noches y fines de semana construía mi empresa pieza por pieza. Código, manuales, reuniones, procesos, estrategias. Mi departamento se convirtió en centro de operaciones. Pizarras llenas, tazas de café por todas partes, post-its pegados hasta en la nevera. Pero esta vez, a diferencia de antes, cada línea de código, cada ajuste, cada proceso era mío. No trabajaba para otro. No trabajaba a la sombra de nadie. Era dueño de cada paso. Kaiden se convirtió en mi mano derecha desde el primer mes. Él también venía quemado del caos interno de la empresa de Lucas, y conocerlo reafirmó lo que ya intuía. Sin mí, el negocio de mi hermano funcionaba con parches, improvisación y humo. No invierte en infraestructura, me dijo un día Kaiden mientras revisábamos una lista interminable de bugs heredados. Quiere que todo se vea bonito, pero no quiere gastar en lo que realmente sostiene una empresa. Me reí. No por diversión, sino por reconocimiento. Ese era Lucas. Mi enfoque era exactamente el contrario. Mi empresa, Operion Systems, tenía un propósito simple pero potentísimo. Construir cimientos sólidos para agencias creativas que odiaban la parte técnica y operativa. Nada glamuroso. Nada viral. Pero crítico. Y las agencias estaban dispuestas a pagar muy bien por eso. En 6 meses ya tenía 4 empleados. Todos llegaban de ambientes caóticos, buscando estabilidad. Yo se la di. 6 meses después, 500,000 pesos en ingresos. Sin oficinas ostentosas. Sin autos de lujo. Sin trajes caros. Solo estructura, procesos y resultados. Mientras tanto, las noticias sobre la empresa de Lucas me llegaban como eco. Clientes que se marchaban. O equipos saturados. Personal desmotivado. Retrasos constantes. Promesas incumplidas. Caos administrativo. La fachada seguía bonita, sí, con su oficina de ladrillo expuesto y su discurso de emprendedor brillante. Pero por dentro, todo empezaba a crujir. Y yo seguía creciendo. El gran salto llegó al cumplir 1 año. Una agencia mediana, Norte y Vega Creative, con 50 empleados, tocó a mi puerta. Estaban al borde del colapso operativo. Solo entregaban el 60% de sus proyectos a tiempo. Perdían dinero en casi todos, y la rotación del personal era brutal. Entré, evalué, trabajé. 4 meses después. 94% de proyectos entregados puntualmente. 40% de incremento en rentabilidad. O retención de clientes del 92%. Récord de satisfacción interna. El director me envió una botella de whisky carísimo con una nota que decía: «Nos devolviste la empresa. Gracias». Esa nota fue gasolina pura. Tanto para mi orgullo como para mi negocio. Las recomendaciones se multiplicaron. Una agencia me llevó a otra, esa a otra más. Y así, en 1 año. 8 empleados. Cooficina en Austin. A $1 millón en ingresos anuales. Una cartera sólida de clientes leales. Había superado a Lucas. Sin necesidad de mencionarlo. Sin necesidad de atacarlo. Yo no hablaba de él. No presumía. No alardeaba. Solo trabajaba. Pero el destino es caprichoso. Y tarde o temprano, todo lo que se sostiene con humo termina disipándose. Mientras mi empresa se consolidaba, la de Lucas se asfixiaba. Ingresos estancados. Clientes en retirada. Errores operativos costosos. Empleados frustrados. Sabía que era cuestión de tiempo. Solo no imaginaba cómo de dramático sería el colapso.
Entonces llegó la llamada de mi madre. Un lunes a las 7 de la mañana. Adrián, necesitamos tu ayuda, sollozó, con ese tono que mezcla miedo y costumbre de ser escuchada. Es la empresa de Lucas. El IRS lo está investigando. Congelaron sus cuentas. Él podría ir a prisión. No respondí al instante. Mi corazón no se aceleró. No sentí shock. Solo sentí que algo encajaba, como una pieza largamente esperada. ¿Fraude fiscal? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta por el silencio que siguió. Con cada nueva llamada de familiares, con cada detalle que me llegaba, el rompecabezas se armaba. Lucas había registrado gastos personales como empresariales, ocultado ingresos, inflado márgenes, falsificado reportes internos, ignorado cartas federales. No era un error. Era fraude, punto. Él había cavado su propia tumba con la misma arrogancia de siempre. Y ahora todos querían que yo, el hermano que él traicionó, el que él sacó de su empresa, el que él humilló, lo salvara. Incluso su nuevo socio me llamó rogando. La ironía era tan grande que daba risa. Yo escuché todas las súplicas con calma, porque por primera vez, por fin, tenía claro que no le debía nada a nadie. Y con eso comenzó la fase más intensa de mi vida. No destruir a Lucas. No vengarme. Solo dejar que enfrentara sus consecuencias. Mientras yo seguía construyendo mi imperio. Los siguientes meses fueron una mezcla brutal de agotamiento, adrenalina y una claridad que nunca antes había sentido en mi vida. Era como si la traición de Lucas hubiera encendido dentro de mí un interruptor que llevaba años fallando. Durante el día seguía cumpliendo mi trabajo formal. Durante las noches y fines de semana construía mi empresa pieza por pieza, código, manuales, reuniones, procesos, estrategias. Mi departamento se convirtió en centro de operaciones, pizarras llenas, tazas de café por todas partes, post-its pegados hasta en la nevera. Pero esta vez, a diferencia de antes, cada línea de código, cada ajuste, cada proceso era mío. No trabajaba para otro. No trabajaba a la sombra de nadie. Era dueño de cada paso. Kaiden se convirtió en mi mano derecha desde el primer mes. Él también venía quemado del caos interno de la empresa de Lucas, y conocerlo reafirmó lo que ya intuía. Sin mí, el negocio de mi hermano funcionaba con parches, improvisación y humo. No invierte en infraestructura, me dijo un día Kaiden mientras revisábamos una lista interminable de bugs heredados. Quiere que todo se vea bonito, pero no quiere gastar en lo que realmente sostiene una empresa. Me reí. No por diversión, sino por reconocimiento. Ese era Lucas. Mi enfoque era exactamente el contrario. Mi empresa, Operion Systems, tenía un propósito simple pero potentísimo. Construir cimientos sólidos para agencias creativas que odiaban la parte técnica y operativa. Nada glamuroso. Nada viral. Pero crítico. Y las agencias estaban dispuestas a pagar muy bien por eso. En 6 meses ya tenía 4 empleados. Todos llegaban de ambientes caóticos, buscando estabilidad. Yo se la di. 6 meses después, 500,000 pesos en ingresos. Sin oficinas ostentosas. Sin autos de lujo. Sin trajes caros. Solo estructura, procesos y resultados. Mientras tanto, las noticias sobre la empresa de Lucas me llegaban como eco. Clientes que se marchaban. O equipos saturados. Personal desmotivado. Retrasos constantes. Promesas incumplidas. Caos administrativo. La fachada seguía bonita, sí, con su oficina de ladrillo expuesto y su discurso de emprendedor brillante. Pero por dentro, todo empezaba a crujir. Y yo seguía creciendo. El gran salto llegó al cumplir 1 año. Una agencia mediana, Norte y Vega Creative, con 50 empleados, tocó a mi puerta. Estaban al borde del colapso operativo. Solo entregaban el 60% de sus proyectos a tiempo. Perdían dinero en casi todos, y la rotación del personal era brutal. Entré, evalué, trabajé. 4 meses después. 94% de proyectos entregados puntualmente. 40% de incremento en rentabilidad. O retención de clientes del 92%. Récord de satisfacción interna. El director me envió una botella de whisky carísimo con una nota que decía: «Nos devolviste la empresa. Gracias». Esa nota fue gasolina pura. Tanto para mi orgullo como para mi negocio. Las recomendaciones se multiplicaron. Una agencia me llevó a otra, esa a otra más. Y así, en 1 año. 8 empleados. Cooficina en Austin. A $1 millón en ingresos anuales. Una cartera sólida de clientes leales.
Había superado a Lucas. Sin necesidad de mencionarlo. Sin necesidad de atacarlo. Yo no hablaba de él. No presumía. No alardeaba. Solo trabajaba. Pero el destino es caprichoso. Y tarde o temprano, todo lo que se sostiene con humo termina disipándose. Mientras mi empresa se consolidaba, la de Lucas se asfixiaba. Ingresos estancados. Clientes en retirada. Errores operativos costosos. Empleados frustrados. Sabía que era cuestión de tiempo. Solo no imaginaba cómo de dramático sería el colapso. Entonces llegó la llamada de mi madre. Un lunes a las 7 de la mañana. Adrián, necesitamos tu ayuda, sollozó, con ese tono que mezcla miedo y costumbre de ser escuchada. Es la empresa de Lucas. El IRS lo está investigando. Congelaron sus cuentas. Él podría ir a prisión. No respondí al instante. Mi corazón no se aceleró. No sentí shock. Solo sentí que algo encajaba, como una pieza largamente esperada. ¿Fraude fiscal? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta por el silencio que siguió. Con cada nueva llamada de familiares, con cada detalle que me llegaba, el rompecabezas se armaba. Lucas había registrado gastos personales como empresariales, ocultado ingresos, inflado márgenes, falsificado reportes internos, ignorado cartas federales. No era un error. Era fraude, punto. Él había cavado su propia tumba con la misma arrogancia de siempre. Y ahora todos querían que yo, el hermano que él traicionó, el que él sacó de su empresa, el que él humilló, lo salvara. Incluso su nuevo socio me llamó rogando. La ironía era tan grande que daba risa. Yo escuché todas las súplicas con calma, porque por primera vez, por fin, tenía claro que no le debía nada a nadie. Y con eso comenzó la fase más intensa de mi vida. No destruir a Lucas. No vengarme. Solo dejar que enfrentara sus consecuencias. Mientras yo seguía construyendo mi imperio. El teléfono no dejó de sonar durante 2 días. Familiares que no veía desde hacía años, primos lejanos, tíos que jamás me llamaban ni para Navidad, todos parecían haber sido activados al mismo tiempo, como si la desgracia de Lucas hubiera encendido una alarma comunitaria. Presionemos a Adrián hasta que ceda. Yo no respondí nada. Observaba mi móvil vibrar una y otra vez, incesante, mientras seguía trabajando en mi oficina como si nada ocurriera. Mi primera emoción, honestamente, fue una satisfacción silenciosa. No por el caos que enfrentaba Lucas, sino porque la vida por fin le estaba mostrando que no es invencible, que las reglas también lo alcanzaban, que la burbuja de impunidad que mis padres le construyeron desde niño tenía un límite. Pero debajo de esa satisfacción había algo más profundo. La claridad de que no tenía ninguna obligación moral, familiar o emocional de rescatarlo. Y aún así, las llamadas seguían. Finalmente respondí una. La de mi padre. Necesitamos que ayudes a tu hermano, dijo sin saludo previo, como si estuviera dando una orden. ¿Ayudarlo cómo? Pregunté, manteniendo la voz neutra. Puedes arreglar sus libros contables. Tú entiendes de estas cosas. Podrías negociar con el IRS, explicar que todo fue un malentendido, incluso testificar a su favor si es necesario. Me tomó un segundo procesar tanta desfachatez. ¿Quieres que trabaje gratis? Dije despacio, ¿para salvar a la persona que me robó? No exageres, respondió. Ese tono paternalista, esa arrogancia envuelta en calma, lo detesté desde niño. Nadie te robó nada. Lucas dijo que te pagaría cuando pudiera. Han pasado 2 años, recordé. Y no he visto ni $1. Esto va más allá de rencores, insistió. Tu hermano podría ir a prisión. Me parece justo. Silencio. Un silencio largo, tensísimo, como si mi padre buscara la manera de corregir mi respuesta. ¿No estás hablando en serio? Preguntó finalmente. Completamente. Lo escuché inhalar profundamente, como quien intenta mantener una fachada de autoridad que ya no tiene. ¿Qué pasó con protegernos como familia? Solté una risa seca. No pude evitarlo. ¿Cómo ustedes me protegieron cuando Lucas me sacó de la empresa? ¿Cuando sabían lo que estaba planeando y aún así lo animaron? ¿Cuando me dijeron que era poco razonable exigir que cumpliera su palabra? Mi padre no respondió, porque no tenía cómo. Entonces mi madre tomó el teléfono, llorando. Adrián, por favor, hazlo por mí. Él es tu hermano. Te pagaremos si es necesario. Mamá, respondí con calma helada. Lucas dejó de ser mi hermano el día que me miró a los ojos y me traicionó sin remordimiento. Lo que está viviendo ahora es consecuencia de sus decisiones, no de las mías. Esto es distinto,
sollozó. Esto es grave. Y lo que él me hizo también lo fue. La diferencia es que yo no tuve al IRS protegiéndome. Solo tuve que asumir la pérdida y seguir adelante. ¿Entonces lo vas a dejar ir a prisión? Dijo con desesperación. Voy a dejar que enfrente la realidad. Algo que ustedes nunca le permitieron. Colgué. Fue la primera vez en mi vida que colgué a mis padres sin sentir culpa. Pero eso fue solo el comienzo. Las llamadas desde números desconocidos explotaron. Mi correo se llenó de mensajes. Mis redes sociales también. Parientes que nunca se dignaron a venir a mi graduación, a mi mudanza, a mis logros. Todos ahora querían reprenderme, juzgarme, controlarme. Recibí mensajes como: sé maduro. La familia es primero. Estás actuando con egoísmo. Ayúdalo, él siempre confió en ti. No seas cruel. Incluso una tía lejana me mandó: tu hermano siempre te admiró. Casi me atraganto de la risa. Pero el peor golpe vino cuando mi madre apareció en mi oficina. Sí, llegó sin avisar, en plena mañana laboral, gritando, llorando, delante de mis empleados. Me acusó de desalmado, de destruir la familia, de ser responsable si Lucas terminaba preso, de ser un hijo sin corazón. Tuve que llamar a seguridad. Fueron los 5 minutos más desagradables de mi vida. Y también los más liberadores. Cuando la escoltaron fuera, todos mis empleados estaban en shock. Yo me quedé de pie, respirando hondo, sintiendo algo que nunca había sentido antes. Paz. Paz absoluta. Esa noche tomé una decisión definitiva. Me senté frente a mi computador y escribí un correo que envié a todos los miembros de la familia. Expliqué el acuerdo original entre Lucas y yo. Detallé los $5,000 invertidos. Anexé los comprobantes. Expliqué las horas de trabajo. Conté cómo Lucas me traicionó. Revelé que mis padres lo sabían desde el inicio. Dejé claro que construí mi propia empresa sin nadie. Y anuncié que no lo ayudaría. Cerré el correo con una frase: no estoy destruyendo a Lucas. Solo me niego a salvarlo. Algunos se disculparon. Otros se quedaron callados. Y varios, como era de esperar, se enfurecieron. Pero yo dormí mejor que nunca. Y entonces, cuando parecía que la tormenta llegaba a su punto máximo, llegó la llamada de un abogado representando la empresa de Lucas. Y con ella, la propuesta más absurda y reveladora de todas. La que cambiaría la dinámica por completo. 2 días después de mandar el correo familiar, ese correo que fue como detonar una bomba silenciosa dentro del árbol genealógico, estaba revisando métricas internas en la oficina cuando recibí una llamada desconocida. Contesté sin pensar demasiado. ¿Adrián Salvatierra? Hablo yo. Le llamo de parte de la firma Martel y Crowe. Represento a la empresa de su hermano Lucas. Respiré hondo, cerré la pantalla de la laptop y apoyé el codo sobre el escritorio. Sabía que tarde o temprano algo así iba a suceder, pero aún así escuché en silencio. El abogado tenía una voz perfectamente ensayada, de esas que suenan a seguridad medida y a retórica pulida. Ni un temblor, ni una vacilación. Mi cliente desea extenderle una oferta formal. Lo escucho, respondí. Y entonces comenzó su discurso. Lucas, según él, estaba pasando por un momento complicado. Su empresa enfrentaba implicaciones fiscales, multas elevadas, riesgo de liquidación y un proceso penal abierto. Y, cito textualmente, su experiencia específica resulta invaluable para evitar la devastación de la compañía y la vida profesional del señor Salvatierra. La frase vida profesional del señor Salvatierra casi me hace reír. Lucas había destruido la mía sin pensarlo 2 veces. El abogado continuó. Si usted acepta trabajar como consultor externo para reestructurar los libros contables, regularizar la situación fiscal y asistir en las negociaciones con el IRS, la empresa está dispuesta a ofrecerle $200,000 por adelantado y un 10% de participación accionaria. Tuve que mirar la pantalla de mi computador para asegurarme de que seguía despierto y no estaba imaginando semejante descaro. Un 10%. 10. Cuando 2 años atrás yo había construido literalmente el músculo interno de esa empresa, gratis, creyendo en un 50/50 prometido con una sonrisa. El abogado continuaba hablando. Yo seguía escuchando, hasta que decidí parar eso de raíz. Déjeme ver si entiendo, interrumpí. Mi voz salió extrañamente calmada. Hace 2 años, Lucas me dijo que no habría socios, que la empresa estaba por encima de lo que yo aporté. Me dejó fuera de algo que ayudé a levantar desde cero. Y ahora, mágicamente,
si hay espacio para un socio, justo cuando la fiscalía lo tiene contra la pared. Hubo un silencio mínimo al otro lado. El tipo respiró apenas, como quien calcula cada palabra para no empeorar la situación. Entiendo que hay historia familiar, y entiendo que hay emociones. No, no entiende nada, interrumpí de nuevo. Porque si entendiera, sabría que esta llamada llega 2 años tarde. Me acomodé en mi silla. Estaba disfrutando cada segundo. Aquí tiene mi contraoferta, dije con una tranquilidad que incluso me sorprendió. Cuando la empresa de Lucas inevitablemente se hunda, y lo hará, porque no se sostiene más, compraré la cartera de clientes por la mitad de su valor real. Además, contrataré a los empleados que valen la pena. Los trataré como personas, no como piezas reemplazables. Y Lucas podrá reflexionar, durante muchos años, sobre cómo perdió a quien habría sido su mejor socio, y ganó al adversario que conoce cada rincón de su negocio mejor que él. Silencio puro. Ni una respiración del otro lado. Si Lucas quiere hablar conmigo, sabe dónde encontrarme, cerré. Buen día. Y colgué. Cuando levanté la vista, Emily, mi asistente, estaba recostada en el marco de la puerta, con una mano tapándose la boca para contener la risa. Eso fue, helado, dijo finalmente, con los ojos muy abiertos. No fue helado, respondí. Fue lógico. Ella asintió despacio. Por cierto, añadió mientras revisaba su tablet, la revisión trimestral con Norte y Vega Creative comienza en 20 minutos. Perfecto, dije, volviendo a mis pantallas. Volvamos a trabajar. Y en ese momento ocurrió algo que mucha gente jamás entenderá. Mi vida ya no giraba alrededor de Lucas. Ni de mi familia. Ni de su desastre. Mi empresa estaba prosperando. Mis empleados confiaban en mí. Mis clientes valoraban mi trabajo. Mi reputación crecía como espuma. Y yo sabía, con una certeza absoluta, que no arriesgaría nada de eso por un hombre que jamás habría hecho lo mismo por mí. La gente suele creer que esto se trata de venganza. Pero no. La venganza requiere invertir energía emocional. Requiere querer dañar. Yo no quería dañar a Lucas. Solo quería algo mucho más simple. No salvarlo. Y permitir, por primera vez en su vida, que viviera con las consecuencias de sus propias decisiones. Después de colgarle al abogado, pensé que el asunto se calmaría, que la familia entendería que ya había dicho no y que cualquier nuevo intento iba a chocar contra un muro. Ingenuo de mí. El día siguiente fue una avalancha todavía peor. Mensajes pasivos agresivos. Llamadas fingiendo preocupación. Comentarios en redes sociales. Indirectas llenas de moralismo barato. Eres el mayor. Debes dar el ejemplo. Los hermanos están para apoyarse. No seas rencoroso. Imagina si a ti te pasara algo así. Lo gracioso era que ninguno de ellos había aparecido cuando Lucas me dejó sin nada, cuando trabajé como esclavo para levantar su empresa, cuando pasé noches enteras programando mientras él se tomaba selfies en restaurantes caros con mi trabajo como respaldo. Pero ahora que Lucas estaba acorralado por su propio fraude, ahora sí todos tenían tiempo para sermonear. El colmo no vino de un primo, ni de un tío. Vino de la persona que menos esperaba. Mi madre. Una tarde, mientras estaba en la oficina revisando los flujos de un nuevo cliente, escuché pasos acelerados afuera. Antes de que pudiera procesar lo que pasaba, la puerta principal se abrió de golpe. «Adrián», gritó ella, con los ojos rojos, respirando rápido, despeinada, desbordada completamente. Mis empleados enmudecieron. Todos se quedaron paralizados. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Mamá, ¿qué? ¿Cómo puedes ser tan cruel?», me interrumpió, alzando la voz más de lo que una madre debería hacerlo en el lugar de trabajo de su hijo. «Es tu hermano. Tu hermano». Sentí como si todo el aire de la oficina se comprimiera. «Por favor, hablemos afuera», susurré, intentando proteger un poco mi dignidad, mi espacio, mi equipo. «No», explotó ella. «Tú vas a hablar aquí mismo. Vas a ayudarlo. Tienes que ayudarlo». Fue en ese momento cuando mis empleados se compartieron entre sí miradas que jamás olvidaré. Una mezcla de incomodidad, sorpresa y una compasión silenciosa hacia mí que jamás les pedí, pero agradecí en el alma. Mi madre continuó, entre gritos y lágrimas. «Nos estás destruyendo. La familia se está rompiendo por tu culpa. Si Lucas va a prisión será porque tú lo permitiste». Eso fue todo. Ese fue el punto de quiebre. Le pedí con calma, con más calma de la que tenía dentro, que se retirara. Ella siguió gritando. Tuve que llamar a seguridad.
Tuve que ver cómo escoltaban a mi madre fuera del edificio, mientras ella me miraba como si yo fuera un extraño. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue tan absoluto que dolía. ¿Estás bien?, me preguntó Emily desde el marco de la puerta. Por primera vez en mucho tiempo, respondí con absoluta honestidad. No lo sé. Esa noche, entendiendo que mi familia estaba dispuesta a quemarlo todo conmigo dentro, tomé una decisión definitiva. Me senté en el escritorio de mi departamento, abrí un documento en blanco y escribí un correo dirigido a la familia extendida completa. No era un desahogo emocional. Era un expediente. Puse todo. Que el acuerdo inicial con Lucas. Los $5,000 invertidos. Mis comprobantes bancarios. Que el detalle de mis horas de trabajo. Las capturas de mensajes donde Lucas posponía el contrato. La explicación del día en que me borró de la empresa. La participación de mis padres apoyándolo. Que el proceso mediante el cual construí mi empresa desde cero. Mis logros actuales. Que el detalle de los fraudes fiscales cometidos por Lucas según los reportes del IRS. Y la afirmación final y rotunda, no lo ayudaré. No hay discusión. No hay negociación. Cerré el correo con una pregunta. ¿Dónde estaba su indignación cuando Lucas me robó? Lo envié. Sin temblar. Las respuestas llegaron como una lluvia intensa. Unos cuantos, disculpas sinceras. A otros, silencio absoluto. Y algunos, insultos, críticas, dramatismo sin sentido. Un primo incluso me llamó inhumano. Pero hubo un mensaje que sobresalió entre todos. El correo de mi tío Rodrigo. El hermano mayor de mi padre. Un hombre reservado, serio, alguien que rara vez opinaba de nada. Su correo decía: Adrián, te debo una disculpa. No sabía la verdad. Tu padre me contó otra versión durante años. Después de leer tu correo, investigué. Tú has cargado solo con responsabilidades que no te correspondían. Lucas siempre fue protegido, y tú siempre fuiste usado. Tu fortaleza me impresiona. Si algún día quieres tomar una cerveza sin todo este drama, aquí estoy. Lo leí 3 veces. No por necesidad, sino porque fue la primera vez en décadas que un miembro de mi familia me trataba como un ser humano con derecho a sentir. Pero la paz no duró mucho. Al día siguiente, recibí la llamada más absurda de todas. La más reveladora. La más incoherente con la realidad. El abogado de Lucas quería renegociar. Tenían una nueva oferta. Y esa llamada marcó el inicio del verdadero final. La mañana siguiente a aquel correo masivo amaneció extrañamente tranquila. Sin llamadas, sin mensajes, sin correos nuevos. Como si la familia entera hubiera decidido guardar un silencio estratégico. Ese silencio que suena más a cálculo que a paz. Yo sabía que no duraría. Y no duró. A las 10:17 de la mañana, mi teléfono vibró con el mismo número desconocido del abogado. Respiré hondo antes de contestar. Buenos días, señor Salvatierra, comenzó él, con ese tono neutral de manual. Mi cliente quiere hacerle llegar una nueva propuesta. Lo escucho, respondí, mientras me servía café sin demasiada emoción. La empresa está en una situación crítica, dijo. Pero aún es posible evitar su liquidación si se actúa de inmediato. Lucas entiende que la oferta anterior quizá no reflejaba correctamente su aprecio por usted. Su aprecio. La palabra me dio risa interna. Por lo que está dispuesto a mejorar las condiciones. Por supuesto. Cuando el agua llega al cuello, hasta el orgullo aprende a nadar. Estamos hablando de un pago inicial de $300,000, continuó el abogado. Ajá, respondí, sin interrumpir, aunque ya sabía a dónde iba. Y un 15% de participación accionaria, más un puesto directivo en el comité de operaciones. Me quedé mirando la ventana un segundo, analizando la escena con una calma que solo se consigue cuando uno ya no tiene nada que perder ni que demostrar. ¿Ya terminaron los números?, pregunté, sin emoción. El abogado dudó. Disculpe, quiero saber si ya calcularon cuánto vale ahora un barco que se está hundiendo. Silencio. Señor Salvatierra, intentó él. La situación aún puede revertirse. No, no puede, respondí con tono firme. La empresa está tan quebrada operacionalmente como financieramente. Y Lucas lo sabe. Usted también. El abogado tragó saliva. Se escuchó. Adrián, lo que está en juego es la libertad de su hermano, dijo finalmente, abandonando el tono jurídico para intentar uno más humano. Usted puede evitar que esto se convierta en un desastre sin retorno. No voy a ser su red de seguridad, le respondí. Y no voy a ser el parche que tape 2 años de fraude y arrogancia.
Se hizo un silencio largo, incómodo. ¿Puedo transmitirle a Lucas que su respuesta es negativa? Preguntó finalmente. No, dije. No, no. Mi respuesta no es negativa. Mi respuesta es definitiva. No voy a ayudarlo ahora, ni mañana, ni nunca. Y colgué. Sentí como la calma se instalaba en mis hombros, como si hubiera soltado una carga que llevaba toda la vida cargando sin darme cuenta. Pero el destino tenía una sorpresa para mí. Esa misma tarde, recibí un mensaje inesperado. ¿Podemos hablar? Lucas. No había recibido un mensaje suyo directo en casi 2 años. Miré la pantalla y por un instante pensé en ignorarlo. Pero luego decidí que, si quería intentarlo, lo haría con reglas nuevas. Le respondí. Dime qué quieres. Tardó 5 minutos en contestar. 5 minutos en los que seguramente estuvo escribiendo, borrando, dudando. Necesito que me escuches. Lo dejé en visto. Aprendí de él. 30 minutos después, otro mensaje. Por favor. Lo dejé en visto otra vez. Y entonces, llegó el tercer mensaje. El verdadero. El que mostraba la esencia de Lucas. Si no me ayudas, esto también te va a afectar. Somos familia. Te guste o no. Ahí me di cuenta de que no buscaba reconciliarse. Ni disculparse. Ni asumir responsabilidad. No. Quería usarme. Otra vez. Era el mismo niño de siempre. Creyendo que el mundo se ajustaría a él. Le respondí con una sola palabra. No. Lo bloqueé. Esa noche, recibí información que confirmó que mi no solo era justo. Era necesario. Kaiden entró en mi oficina con el ceño fruncido. Tienes que ver esto, dijo. Colocó sobre mi escritorio una carpeta con capturas que le habían enviado excolegas de la empresa de Lucas. Usuarios falsos en los sistemas. Gastos disfrazados. Balances maquillados. Correos presionando al personal para alterar informes. Una evidencia tras otra de que Lucas no había cometido un error. Había construido un sistema fraudulento desde dentro. ¿Estás bien? Preguntó Kaiden, viendo mi expresión. Me quedé un segundo en silencio. Sí, respondí. Por primera vez en mucho tiempo, sí. Porque entendí algo monumental. Si lo hubiera ayudado, me habría arrastrado con él. Me habría hundido sucio, culpable, comprometido. Me habría destruido. Pero yo no era su sombra, ni su paracaídas, ni su rehén emocional. Era un hombre adulto que había sobrevivido a su abandono, a su traición, a la indiferencia de mis padres, y que había construido algo real. Lucas estaba cayendo. Era inevitable. Y por primera vez en su vida, yo no iba a pararme debajo para amortiguar el golpe. 3 semanas después de bloquear a Lucas, el desenlace llegó tan silencioso que casi pasó desapercibido. Un viernes por la tarde, mientras revisaba los KPIs trimestrales, recibí un mensaje de Kaiden. Revisa las noticias de último minuto en el registro comercial. Abrí el enlace. Ahí estaba. La empresa de Lucas había declarado bancarrota. No insolvencia temporal. No reestructuración. Bancarrota total. Estaba escrito en letras formales, impersonales, casi frías, pero yo sentí que en esa frase latía el terremoto más grande en la vida de mi hermano. Comencé a leer el comunicado. Multas acumuladas. O impuestos atrasados. Cuentas congeladas. Deudas con proveedores. Con horarios legales imposibles de sostener. Pérdida masiva de clientes. Riesgo alto de acción penal si no se liquidaba. El negocio estaba muerto. Un cadáver financiero. Y Lucas lo había matado con sus propias manos. Esa noche recibí la llamada que confirmaba todo. Era mi madre. Respiraba entrecortado, como si hubiese llorado hasta quedarse sin fuerzas. Adrián, su voz era apenas un hilo. Se acabó. La empresa de Lucas, ya no existe. No supe qué decir. Me quedé en silencio, no por frialdad, sino porque no quería decir algo incorrecto. Intentamos todo, continuó. Vendimos cosas. Reorganizamos cuentas. Hasta usamos parte de nuestra jubilación, $800,000. Su voz se quebró, pero no fue suficiente. 800,000. 800,000. Mis padres habían sacrificado casi toda su seguridad financiera, por el hijo que nunca aprendió a sostener nada. Si tan solo lo hubieras ayudado, susurró ella. Ahí sí hablé. Ustedes decidieron rescatarlo, dije con calma. Yo no. Mi madre rompió en llanto y colgó. Y aunque no lo admitiera en voz alta, yo sabía que ese dolor no era por Lucas. Era porque,
por primera vez en sus vidas, no tenían a alguien a quien culpar más que a él, y a ellos mismos. Los términos del acuerdo judicial llegaron una semana después. Recibí un mensaje de Rodrigo, mi tío. Lucas aceptó un trato con la fiscalía. Evita la cárcel. Pero el costo es grande. Y vaya que lo fue. Los términos eran los siguientes. 2 años de libertad condicional supervisada. Pago obligatorio de $250,000 en multas e impuestos atrasados. 500 horas de servicio comunitario. Prohibición de ocupar cargos ejecutivos por 10 años. Renuncia permanente a licencias profesionales del sector. Liquidación forzosa de la empresa. Su carrera empresarial había terminado. No por mala suerte. No por conspiraciones. No por errores aislados. Por sus decisiones. Sus propias decisiones. Los exempleados comenzaron a contactarme. 3 de ellos me escribieron la misma semana, buscando trabajo. Los recibí en entrevistas uno por uno. 2 fueron contratados. Gente brillante, trabajadora, hundida durante años en un ambiente tóxico bajo promesas vacías. El tercero, aunque no era adecuado para mi empresa, me abrazó al despedirse. Gracias por escucharme. Nadie lo hizo allá. Me quedé helado, porque sabía exactamente cómo se sentía eso. Mi negocio, mientras tanto, estaba en su mejor momento. Ingresos creciendo. Nuevos clientes entrando mientras yo dormía. La oficina de Seattle a punto de abrir. Emily ascendida a directora de operaciones. 23 empleados. Cultura sana. Clientes felices. Una empresa construida desde cero. Sin favores. Sin ayudas familiares. Sin atajos. Sin traiciones. Y luego, un detalle que cerró el círculo. Un día, revisando LinkedIn mientras tomaba café, apareció una publicación de Lucas. Una imagen en blanco y negro. Un texto cursi sobre lecciones de vida. Una reflexión sobre aprender del fracaso. Pasé el dedo y seguí scrolleando sin leer. No porque me diera rabia, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, ya no me importaba. Lucas era un capítulo pasado. Un recordatorio de quien fui y de quien nunca volveré a ser. Había intentado hundirme. Después había intentado arrastrarme. Y al final, había intentado manipularme. Pero yo sobreviví. Y construí algo mejor. La verdadera enseñanza era simple. A veces, alejarte de tu familia no es un acto de rebeldía. Es un acto de supervivencia. Un mes después de la bancarrota de Lucas, mi vida se acomodó en una especie de calma extraña. Una calma madura, firme, de esas que llegan cuando ya no estás peleando por demostrar nada. Era un martes por la mañana, uno de esos días en los que la rutina parece perfecta. El aroma del café, las métricas alineadas, la oficina llena de conversaciones tranquilas, reuniones que fluían sin tensión. Yo revisaba la propuesta para un cliente internacional cuando Emily apareció en mi puerta. «Hay alguien aquí para verte», dijo, con esa voz suave que usaba cuando intuía que algo podía traer turbulencias. «¿Un cliente?» «No. Tu hermano». Sentí un latido seco en el pecho. No miedo. No rabia. Solo, el peso del pasado tocando la puerta. Asentí. «Que pase». Lucas entró con pasos lentos, sin la seguridad teatral que siempre lo había acompañado. Ya no vestía ropa cara. Sus hombros caídos dictaban más que cualquier palabra. Era un hombre que había perdido la coraza. Se sentó frente a mí sin pedir permiso. Yo no ofrecí café. Hubo un silencio largo antes de que hablara. «No vengo a pedirte ayuda», dijo finalmente, casi en un susurro. «Solo quería hablar». Lo estudié un momento. Ya no era el Lucas que conocía. O al menos, no la versión que había crecido creyendo invencible. «Habla», respondí. Tomó aire. «Lo arruiné todo», dijo. «Perjudiqué a mis empleados, a mis padres, y a mí mismo». Se frotó la cara con ambas manos. Siempre pensé que podía arreglarlo todo. Que nada me iba a pasar. Que tenía derecho. No dije nada. Porque no había nada que agregar a una confesión que llegaba años tarde. «Sé que te fallé», continuó, sin mirarme directamente. «Y que te usé. Y que te dejé solo cuando más te necesitaba». Tragó saliva. «No espero que me perdones». Ese fue el momento en que levanté la mirada. «Correcto», respondí con calma. No lo dije para herirlo. Lo dije porque era la verdad. Lucas asintió, aceptando la respuesta sin discutir. «Solo quería decirte, gracias», añadió. Me quedé en silencio. No entendía. «Gracias por no ayudarme», explicó. «Si lo hubieras hecho,
Habría vuelto a cometer los mismos errores. Me habría escondido detrás de ti. Otra vez. Se pasó una mano por el cabello, como si organizara ideas que nunca antes había expresado. Tú no fue lo único que me obligó a ver quién soy. Y lo que hice. Y lo que perdí. Había lágrimas en sus ojos, pero no lloraba. Era más bien resignación, ese punto donde el dolor se vuelve conciencia. Voy a empezar de cero, dijo. No sé cómo, pero lo haré. Sin atajos. Me miró por fin. Y quería decirte, estoy orgulloso de que tú sí lo hayas hecho. Esas palabras fueron un golpe inesperado. No porque necesitara su aprobación. No porque buscara reconocimiento. Sino porque por primera vez, desde que tenía memoria, Lucas me hablaba sin máscara. Sin arrogancia. Sin defensas. Solo como un ser humano roto, tratando de levantarse. Me quedé mirándolo unos segundos. Siempre pensé que, si este día llegaba, sentiría satisfacción, o incluso revancha. Pero no. Lo único que sentí fue, cierre. Te deseo suerte, dije finalmente. Él sonrió apenas, con gratitud sincera. Se levantó. No volveré a molestarte. No lo has hecho, respondí. Era un cierre necesario. Asintió, caminó hacia la puerta, y antes de salir, dijo: Gracias por escucharme. Y se fue. La oficina quedó en silencio. Un silencio suave, liberador, distinto. Emily apareció de nuevo en la puerta. ¿Todo bien?, preguntó. Respiré hondo. Y, por primera vez en toda esta historia, la respuesta salió natural. Sí. De verdad. Esa tarde, mientras revisaba propuestas para nuevos clientes internacionales, entendí algo que toda mi vida había estado intentando resolver. No necesitaba que mi familia cambiara. No necesitaba que Lucas se disculpara. No necesitaba recuperar nada de lo perdido. Porque lo había reconstruido todo. Solo. Desde cero. Y a mi manera. Lucas seguiría su camino. Yo seguiría el mío. Ya no éramos rivales, ni enemigos, ni hermanos en guerra. Solo dos hombres adultos, cada uno enfrentando su propia historia. Y ahí lo supe. La verdadera victoria no fue que Lucas cayera. La verdadera victoria fue que yo seguía adelante sin él. Sin su sombra. Sin su control. Sin su peso. Y construí una vida que jamás habría existido si me hubiera quedado esperando justicia, reconocimiento o amor familiar. A veces el triunfo no es ganar. A veces, el triunfo es soltar. Y seguir avanzando. Si te ha atrapado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos impactantes, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada semana te traemos nuevos casos que te harán ver la realidad desde otra perspectiva.